En el año 1851 se llevó a cabo la Conferencia de Derechos de las Mujeres en Akron, ciudad de Ohio, Estados Unidos. En el lugar se encontraban tanto mujeres, en su mayoría blancas, como hombres, entre los cuales existían opositores a que las mujeres llegaran a cargos públicos, a responsabilidades políticas y a tener derecho al voto. Estos hombres sostenían que las mujeres eran por naturaleza más débiles, por lo que el liderazgo no sería algo apto para ellas. De forma espontánea, una mujer de color, Sojourner Truth, se levantó y comenzó a hablar. Algunas mujeres blancas buscaron silenciarla por temor a que la conversación se tornara en un asunto racial y no de género, pero el discurso de Truth es, hasta el día de hoy, fundamental en el feminismo contemporáneo. Algunas líneas de su discurso, respondiendo a la presunta debilidad innata a la mujer, se escucharon así. Miren mis brazos. He trabajado duro y plantado y recolectado en graneros, y ningún varón podía dirigirme, y ¿no soy yo una mujer? Trabajaba y comía tanto como un varón cuando podía obtener comida, y soportaba el látigo de igual manera. ¿Y no soy yo una mujer? He parido 13 hijos, y visto a la mayoría de ellos ser vendidos a la esclavitud, y cuando lloraba a gritos junto al dolor de mi madre, nadie me escuchaba excepto Jesús. ¿Y no soy yo una mujer? Este discurso, que nació de forma espontánea y por ello no tenía un título previo, fue después llamado ¿No soy yo una mujer?, el cual es citado en un texto de la autora que veremos en este video, Kimberlé Crenshaw. Kimberlé, una abogada estadounidense, inauguró el uso de un concepto muy importante para entender las desigualdades y discriminaciones que los grupos minoritarios sufren: el concepto de interseccionalidad. Veamos pues la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw. Como ya te mencioné, el discurso de Truth, ¿No soy yo una mujer?, es citado por Kimberlé Crenshaw en su texto Desmarginalizar la intersección de raza y sexo, una crítica desde el feminismo negro a la doctrina antidiscriminación, la teoría feminista y las políticas antirracistas. Kimberlé Crenshaw nació en el año 1959 en Canton, Ohio, Estados Unidos. Es doctora en Derecho por la Universidad de Harvard y ha dedicado gran parte de su trayectoria académica a estudiar cómo, estructural y políticamente, una persona puede ser discriminada. Crenshaw toma el caso de Sojourner Truth como ejemplo de su tema inicial de interés: la discriminación hacia las mujeres negras. Kimberlé, adentrándose en debates y movimientos políticos, notó que una forma muy peculiar de discriminación era minimizada: la discriminación hacia mujeres negras. ¿Por qué llamó su atención esta clase de discriminación? En primer lugar, claro está, por ser ella una mujer afroamericana, pero en segundo lugar, por notar que ni el feminismo ni el movimiento antirracista atendía las necesidades de mujeres negras, sino todo lo contrario, muchas veces eran incluso invisibilizadas. Recordemos que varios debates en Estados Unidos sobre los derechos de las mujeres eran realizados y protagonizados por mujeres blancas de clase media o alta. La cuestión es que este movimiento feminista blanco, al universalizar su lucha como movimiento en defensa de la mujer, pretendía responder a las necesidades de la mujer en un sentido universal, lo cual suena bien. No obstante, en la práctica, las experiencias de discriminación de una mujer blanca son sumamente distintas de las experiencias de una mujer negra, de una mujer latina o de una mujer asiática. Esto se muestra en el caso de Truth, quien, al ser esclava, no recibía tareas distintas a las de los varones. Hacía las mismas labores, recibía las mismas agresiones e incluso sufría dolores mayores a los de un varón, ya que se le añadía el tener que parir para luego ser separada de sus hijos, los cuales eran vendidos como esclavos. En el debate que mencionamos en la introducción, había hombres que sostenían que la mujer tenía una naturaleza débil,
lo cual en varios casos de las mujeres blancas les hacía sentido, ya que dentro de la clase blanca, de clase media o alta, las tareas que requerían fuerza física eran impuestas solo a hombres. Esto pasa mucho actualmente, de hecho. Se cree que la mujer es por naturaleza más débil físicamente cuando su falta de fuerza no se debe a una cuestión innata, sino a que el desarrollo muscular responde a la demanda de las tareas que se realizan. Es por eso que Truth, siendo esclava, realizaba las mismas tareas y tenía la misma fuerza que otros varones y mujeres, porque al ser obligada a tareas de fuerza, desarrollaba la musculatura necesaria para cumplirlas, igual que cualquier varón. Pero bien, el caso de Truth lograba desmentir la objeción de los varones sobre que las mujeres eran esencialmente débiles. Las tareas socialmente asignadas, y no una naturaleza de la mujer, es lo que determina la fuerza de uno y otro género. Pero las mujeres blancas que a su alrededor escuchaban mientras emitía su discurso tenían experiencias tan distantes que no habían podido objetar de la misma manera la argumentación de los varones blancos. Esto implica no solo que las circunstancias de las mujeres blancas resultaban muy diferentes de las mujeres negras, sino que también lo eran sus intereses. El feminismo blanco, desde Truth hasta el momento en que Kimberlé realiza este texto, no lograban representar las necesidades de las mujeres negras u otros grupos de mujeres vulnerables, como las inmigrantes, las latinas, asiáticas, pobres, etc. Ahora bien, podremos pensar, si las mujeres negras no podían verse representadas en el feminismo blanco, quizás sí podían hacerlo en los movimientos antirracistas y abolicionistas de la esclavitud. Sin embargo, los movimientos antirracistas eran liderados por varones y respondían por ello únicamente a la discriminación en tanto que referida a la raza y no al género. Por ello es que la mujer negra se veía tan desfavorecida. No podía encontrar espacio ni en el movimiento político en favor de la mujer, ni en el movimiento en favor de las personas racializadas. Kimberlé ingenia, para poder dar solución a esto, su concepto de interseccionalidad. Hemos hablado hasta ahora de cómo las mujeres negras no encontraban un espacio político para resolver los actos de discriminación que sufrían, ya fuera por ser mujeres o por ser negras. Sin embargo, hay otro aspecto de fondo. Podríamos pensar que si estos movimientos políticos lograran erradicar la discriminación por género y por raza, las mujeres negras dejarían de sufrir discriminación en tanto que mujeres y en tanto que personas de color. No obstante, esto no es así. Kimberlé, tanto en el texto del que hablamos como en otro llamado Cartografiando los márgenes, nos muestra cómo las mujeres negras podían sufrir discriminación no solo por ser mujeres y por ser negras, sino por, en conjunto, ser mujeres negras, generando un tercer tipo de discriminación. Veamos con imágenes y ejemplos a qué se refiere con este tercer tipo. Uno de tantos ejemplos que Kimberlé nos brinda en sus escritos es el de una demanda colectiva de mujeres negras en la década de los 60. La demanda era dirigida hacia la General Motors. Las demandantes se enunciaron a sí mismas como mujeres negras. La corte solicitó que la demanda fuera por discriminación racial o por discriminación de género, pero sostuvo que no podía ser una mezcla de las dos. El problema es que cuando quisieron demandar a la empresa por cuestión de género, por no contratar mujeres, se pudo demostrar que sí habían contratado trabajadoras durante muchos años. El detalle omitido en el proceso es que todas esas trabajadoras contratadas eran blancas. Por otro lado, al querer llevar la demanda por la vía de la discriminación racial, la empresa pudo demostrar que había contratado a personas afrodescendientes. Lo omitido en el proceso es que todas esas personas contratadas, si bien eran de color, también eran varones. Es por esto que la demanda inicialmente buscaba denunciar discriminación hacia mujeres negras, no solo por ser mujeres, ni solo por ser negras, sino en conjunto por ser mujeres negras. Por no haber sido consideradas las mujeres afrodescendientes como un grupo específico que había de ser protegido, la demanda inicial no procedió,
Y ya dijimos que ni por la vía de discriminación de género ni por la vía de racial se obtuvieron buenos resultados. Así, este ejemplo demuestra cómo un grupo de personas, en este caso las mujeres negras, podían pertenecer a dos grupos desfavorecidos política y socialmente a la vez, y que este hecho de pertenecer a dos grupos marginados generaba una nueva clase de opresión o de discriminación, uno que ni los varones negros ni las mujeres blancas sufrían, sino exclusivamente las mujeres negras. Kimberlé Crenshaw llama a esta pertenencia a dos o más grupos discriminados como interseccionalidad, porque estas personas pertenecen a una intersección entre dos formas de discriminación o dos grupos discriminados social y políticamente. Y esto no solo genera una doble discriminación, en este caso por ser mujeres y por ser negras, sino un nuevo tipo de discriminación, la discriminación por ser en conjunto mujer negra. Kimberlé comienza por un análisis de estas nuevas formas interseccionales de discriminación que les son más cercanas, ya que las maneras de identificar a grupos discriminados es por las experiencias que comparten entre sí. Y las vivencias más cercanas para la autora, al ser afrodescendiente, era la de las mujeres negras. Sin embargo, su concepto de interseccionalidad puede y es aplicado a muchos contextos dentro y fuera de Estados Unidos, tras haber sido ingeniado por ella. La misma autora analiza otros casos de grupos discriminados en su país, como lo son las mujeres migrantes. Kimberlé resalta el caso de mujeres migrantes que, buscando la residencia en Estados Unidos, callaban la violencia doméstica que sufrían. La ley estadounidense, para cuando Crenshaw escribió su texto Cartografiando los márgenes, otorgaba la residencia a personas migrantes que se casaran y se mantuvieran en matrimonio con un nacional durante al menos 2 años. El problema es que las mujeres migrantes, al buscar cumplir estos 2 años en matrimonio, callaban la violencia que sufrían por parte de su pareja. Incluso los esposos de estas mujeres solían amenazarlas con la deportación o brindarles información falsa para mantenerlas silenciadas. Estos casos muestran cómo una nueva forma de discriminación surge en la intersección entre ser mujer y ser migrante. Estas mujeres no solo sufrían las discriminaciones propias que sufren las mujeres y que sufren las personas migrantes, sino que, en este caso, sufrían una nueva clase de discriminación exclusiva para ellas, que ni varones migrantes ni mujeres con nacionalidad estadounidense sufrían. La ley, afortunadamente, fue reformada para que las mujeres migrantes pudieran obtener la residencia en caso de que sufrieran violencia dentro de los 2 años de matrimonio que debían cumplir, facilitando las denuncias de violencia doméstica. No obstante, y a pesar de estas reformas a la ley, muchas otras migrantes estaban imposibilitadas a denunciar por no poder hablar inglés ni tener acceso a abogados o tan siquiera a información legal para salir de su situación. Es por ello que Kimberlé propone que el análisis de los problemas de discriminación no se centre en un solo factor identitario, sino en la mayor cantidad de factores por los cuales una persona puede ser y es discriminada. Pero a la propuesta de Kimberlé nos adentraremos en el 4.º punto. Antes de ello, me gustaría hacer un análisis de algunas de tantas formas, innumerables formas, en que la interseccionalidad puede aplicarse a discriminación en América Latina. Y quiero decirte que si has llegado a este punto del video es porque te gusta la filosofía. Para seguir aprendiendo, suscríbete a Filosofía desde Cero, en donde encontrarás muchos videos como este. Recuerda también que darle me gusta y comentar el video hace que YouTube promocione mi contenido. Ahora sí, seguimos. En América Latina, en donde el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema son mucho mayores a los del norte anglosajón del continente, donde las instituciones sociales tienen un escaso presupuesto y la inseguridad supera en varios países a la fuerza del Estado, las interseccionalidades pueden ejemplificarse de muchísimas formas. Ser pobre es ya pertenecer a un grupo social marginado, pero ser pobre, ser indígena y ser mujer complica mucho más las cosas.
Las poblaciones indígenas suelen ser apartadas del ojo público a menos que de ellas quiera sacarse algún provecho económico o político. Esto sin contar que el no hablar español o la lengua predominante en cada país le imposibilita a esta población acudir a instancias para buscar justicia. Y sumado a esto, al igual que en la población negra en Estados Unidos, dentro de comunidades indígenas existen también relaciones opresivas, machistas y misóginas, las cuales muchas veces son invisibilizadas con el fin de que no se catalogue a toda la población indígena como violenta hacia las mujeres. Esto deja a las mujeres indígenas pobres en una interseccionalidad sumamente precarizada, oprimida e invisibilizada, al margen del ojo público y de toda protección estatal y social. Hoy en día, varias injusticias sociales son resueltas por las autoridades únicamente bajo presión social. Gracias a redes sociales, una denuncia en video o en fotografía puede hacerse viral y poner el ojo público en los procedimientos gubernamentales para ponerle solución. Sin embargo, hacer viral una denuncia requiere de, en primer lugar, un smartphone, conexión a internet, y para que un video se convierta en tendencia debe estar en la lengua predominante. Por lo que una mujer indígena que habla náhuatl o zapoteco, mencionando las lenguas indígenas que conozco solo en mi país, difícilmente puede hacer una denuncia sobre violencia doméstica o sobre corrupción de autoridades en un país que predominantemente habla español. Otras poblaciones que pueden encontrarse en una identidad interseccional discriminada son aquellas que, además de ser de clase baja, carecen de bienes inmuebles. En varias colonias de ciudades de mi país, la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo que los residentes es aprovechado por renteros e inmobiliarias para especular con el precio de las rentas. Todo sube de precio. A este fenómeno, creo ya todos conocemos, se le llama gentrificación. En la colonia Roma o la Condesa en Ciudad de México, en la colonia Americana en Guadalajara, además de algunas colonias en Puebla, Monterrey y otras ciudades, han visto cómo este fenómeno crece y desplaza a los habitantes que ya no pueden pagar precios tan altos. Casos similares los encontramos en Palermo, en Buenos Aires, Bellavista en Santiago de Chile, Barranco en Lima, o Chapinero y Candelaria en Bogotá, entre muchos otros casos. No ser propietario de bienes inmuebles en estas ciudades puede dejarte desamparado. Si tienes un ingreso mediano o incluso alto, puede irse la mayor parte de tu sueldo en rentar un cuarto pequeño o un departamento diminuto. Pero peor aún, si recibes un sueldo bajo, si te encuentras en situación de pobreza, la única alternativa es desplazarte a la periferia, obligándote a tener traslados más largos hacia tu trabajo, recibir sueldos aún más bajos y vivir en colonias inseguras, entre muchos otros problemas. El último claro ejemplo de interseccionalidad en América Latina que tocaremos, aunque uno entre miles que podríamos tocar, es el de la población LGBT+. Los gobiernos suelen pensar que con no criminalizar el matrimonio entre personas del mismo género, tienen la deuda saldada con esta comunidad, lo cual está a años luz de ser realidad. Los crímenes de odio en toda Latinoamérica son comunes, e incluso las alarmantes cifras que encabezan México y Brasil son limitadas por ser los crímenes de odio algo poco denunciado. Y no es por indiferencia que la población LGBT decide no denunciar, es porque en los procedimientos legales son múltiples veces discriminados y con ello revictimizados. Pero mencionaremos un caso de interseccionalidad extremo dentro de la misma comunidad, el de las mujeres trans. Tan solo en México y Argentina, entre el 80 y 90% de mujeres trans se ven obligadas a dedicarse al trabajo sexual. Esto debido a que les resulta prácticamente imposible encontrar empleo, además de que un porcentaje similar vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Muchas de ellas viven, además, en situación de calle, debido al rechazo de sus familiares y amigos, con lo que se ven expuestas a situaciones de extrema inseguridad, consumo de sustancias y a tener que acceder a relaciones de alto riesgo. La cifra más alarmante es el promedio de edad en población trans.
Su esperanza de vida es de 35 años en mi país, en contraste a los 73 años de la población cisgénero. Esta reducida esperanza de vida se debe principalmente a los transfeminicidios que tanto mi país como Brasil encabezan en número de casos, además de la precariedad laboral, la pobreza, el nulo acceso a la salud pública y el deterioro de su salud mental. Al menos el 40% de la población trans y el 50% de la comunidad LGBT en mi país ha pensado en desvivirse, si sabes a qué me refiero, debido a las condiciones en las que viven, a los abusos que sufren y a la marginalidad en la que se encuentran. Ser una mujer trans, pobre, con bajo nivel de escolaridad y trabajadora sexual es una de las intersecciones más difíciles para sobrellevar en América Latina. Pero bien, hemos mencionado varios tipos de interseccionalidad, con lo cual quizás puedas preguntarte, ¿qué utilidad tiene todo esto? Si en décadas pasadas los movimientos feministas, antirracistas, de defensa de población indígenas, entre muchos otros, se han conformado como grupos identitarios, ¿deberíamos hoy generar tantos grupos como intersecciones existan? Así como se generó el grupo de mujeres negras, ¿deberíamos generar un grupo de mujeres trans en situación de calle y dedicadas al trabajo sexual? Esto quizás generaría un universo de grupos que resultara extremadamente barroco, por lo que esta no es la propuesta que Crenshaw nos ofrece con su concepto de interseccionalidad. Pasemos entonces a su propuesta. Con el concepto de interseccionalidad, Kimberle no solo busca una herramienta para encontrar nuevas formas de discriminación, las cuales son omitidas no solo por el gobierno y la sociedad, sino incluso por los movimientos políticos que dicen combatirlas, sino que además de ello busca que esta herramienta sirva para generar políticas públicas mucho más eficientes a la hora de combatir discriminaciones y ayudar a poblaciones marginadas. ¿Qué es lo que Kimberle propone? Veámoslo a detalle. Como vimos en el primer ejemplo de discriminación interseccional, las mujeres negras que demandaban a la General Motors por no contratar mujeres negras en sus fábricas no encontraban representación política ni en el feminismo blanco ni en los movimientos antirracistas. Esto se debía a que el feminismo blanco era realizado por una población que, a pesar de sufrir discriminación por género, tenía, por otro lado, ciertos privilegios. En el caso de los movimientos antirracistas, también los varones negros que lo dirigían sufrían discriminación por ser afrodescendientes, pero gozaban de los privilegios que el sistema patriarcal les otorga por ser varones. Crenshaw encuentra la razón por la que los movimientos políticos antidiscriminación se veían y se ven al día de hoy sumamente limitados al proteger a grupos interseccionales como las mujeres negras. La razón es que la discriminación se limitaba a las experiencias de los grupos más privilegiados. ¿A qué se refiere con estas experiencias? Veámoslo con la imagen de una pirámide. Si pensamos a la población de las mujeres como una pirámide de discriminación, podríamos posicionar en la punta a aquellas mujeres que reciben un solo tipo de discriminación, la originada por ser mujeres. Más abajo podríamos poner a las mujeres negras, que son discriminadas por ser mujeres y por ser negras. Más abajo podríamos poner a mujeres que, además de ser negras, son pobres, por lo que sufren una interseccionalidad de triple discriminación. Más abajo podríamos poner a las mujeres negras, pobres y trans. Pues bien, el problema que ve Kimberle es que los movimientos políticos que buscan defender a poblaciones marginadas, en este caso el movimiento feminista que busca proteger a las mujeres, en su tiempo es elaborado únicamente por la población de arriba de la pirámide, la población de mujeres que sufre solo discriminación por ser mujeres, que suelen ser mujeres blancas. De esta manera, los movimientos en defensa de la mujer en varios países suelen iniciarse en clases medias, por mujeres blancas y con un nivel de escolaridad alto. A pesar de que la intención de estos movimientos sea resolver la discriminación de todas las mujeres, las experiencias entre las mujeres blancas de clase media que dirigen el movimiento distan mucho a las de las mujeres asiáticas, afrodescendientes, latinas, de clases bajas y con baja escolaridad.
Por ello, las medidas y leyes impulsadas en el feminismo blanco no lograban resolver los problemas de discriminación de otras mujeres más desfavorecidas. Lo que nos propone Kimberlé es que todo movimiento político y toda política pública que busque proteger a grupos minoritarios discriminados se enfoque en las experiencias no de la punta de la pirámide, sino del fondo. Atender a las experiencias de las personas con más discriminaciones interseccionales permite enfrentar el problema de forma mucho más eficiente. Si buscamos eliminar la discriminación hacia las mujeres de la punta de la pirámide, solo resolveremos los problemas de las mujeres blancas de clase alta. Pero si resolvemos los problemas de las mujeres más marginadas y con más intersecciones, no solo atenderemos al fondo de la pirámide, sino a todos los niveles de arriba. Uno de los ejemplos más crudos que pone Kimberlé es el de una madre migrante que, con su hijo, deambulaba por las calles de la ciudad de Los Ángeles, debido a que su esposo los agredió y amenazó con desvivirlos. Una abogada trató de ingresar a ella y a su hijo a un refugio de mujeres que sufren violencia doméstica, pero el refugio se negó debido a que la mujer no hablaba inglés. Es decir, el refugio solo atendía a mujeres que sufrían violencia, pero que gozaban del privilegio de una lengua, el inglés. Si, en lugar de eso, las políticas del refugio se hubieran creado no centrándose en mujeres violentadas estadounidenses, sino en mujeres cisgénero, transgénero, que sufrieran violencia y que hablaran otras lenguas, se habrían hecho antes de un traductor, de psicólogos con perspectiva de género, entre otras medidas que abarcarían tanto a las mujeres más marginadas como a las mujeres con ciertos privilegios, a las mujeres estadounidenses que hablaban inglés. Así, lo que nos propone Crenshaw es no atender en las políticas ni en los movimientos de protección de grupos marginados de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba en la pirámide de la discriminación. Este es uno de tantos ejemplos en donde un estudio interseccional de las discriminaciones podría rendir frutos para combatir las injusticias a poblaciones minoritarias de forma mucho más eficiente. Pasemos pues a la conclusión de este video. Una de tantas cosas que Crenshaw muestra con su concepto de interseccionalidad es que la identidad que las personas nos conformamos no se limita a un único tipo de experiencias y de factores en común con otras personas. Una persona de mi país, de México, podría sufrir discriminación en otro por ser mexicano. Pero el ser mexicano no es lo único que conforma su identidad, ya que también puede ser afrodescendiente o indígena, o podría ser de clase baja o tener una discapacidad, etc. Múltiples factores conforman nuestra identidad, por lo que los movimientos identitarios, como un movimiento en defensa de los migrantes, de la población indígena o de las personas con discapacidades, tendría que tener en cuenta que dentro de ellos, dentro de esos grupos, hay también diversidades, variedades y con ello diversas formas de discriminación posibles, a las cuales hay que atender. Crenshaw nos muestra que si nos fijamos en esta diversidad de discriminaciones a las cuales puede verse impuesto una persona, podemos generar políticas y movimientos políticos que resuelvan los problemas de mucha mejor manera. A esta diversidad de discriminaciones que una sola persona puede sufrir, Crenshaw la llama interseccionalidad, por encontrarse estas personas en la intersección de diversos grupos discriminados. Esta interseccionalidad puede identificar no solo formas de opresión diversas, sino exclusivas de esas personas interseccionales. Y para dar solución a estas discriminaciones interseccionales, lo mejor es no apegarse únicamente a las experiencias de las clases más privilegiadas, sino ir al fondo del asunto, ir a las clases y a las personas más discriminadas de múltiples formas, a aquellas más marginadas. Si atendemos a los de abajo de la pirámide, como dijimos, atendemos también a los de arriba. Espero que mis explicaciones hayan sido claras. De haberte surgido una duda, puedes dejármela aquí abajo en los comentarios. Si quieres más videos como este, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía.